Hola amigos, hoy quería contarles sobre algunos de los fósiles más interesantes, más importantes y más conocidos que se han descubierto hasta el día de hoy. Por ejemplo, este cráneo casi entero y de color negro que pertenece al espécimen más completo de tiranosaurio expuesto en Europa. Es un individuo apodado Tristán Otto, con 170 de sus prácticamente 300 huesos conservados. Este esqueleto científicamente importante se encuentra en un museo de Berlín, en Alemania. Tardaron 4 años en excavar y preservar el fósil de 12 metros, descubierto en el año 2010 en la famosa formación de Hell Creek, en Montana, del Cretácico Superior. Aquí tenemos un primer plano de la columna vertebral y los pelos de la cola de un fósil muy bien conservado del dinosaurio herbívoro Psittacosaurus, expuesto en un museo en Frankfurt, en Alemania. Es probable que estos pelos estén relacionados con las plumas descubiertas en otros dinosaurios y podrían haberlos usado para la comunicación y exhibición. El material oscuro que se ve son los restos conservados del tejido blando, como la piel. El Sinosauropteryx de la provincia china de Liaoning fue descubierto en 1996. Se trata del primer dinosaurio con plumas conocido. El descubrimiento del plumaje sacudió los cimientos de la paleontología. Muchos expertos en dinosaurios ya estaban convencidos de que las aves eran dinosaurios, pero todavía tenían que aparecer pruebas. Se descubrieron más de 50 especies de dinosaurios con plumas en las últimas décadas. Los depósitos fósiles de Liaoning en China no solamente preservan dinosaurios, también aves primitivas, como estos especímenes delicados y hermosos de la especie Confuciornis, que tienen entre 120 y 125 millones de años de antigüedad. Esta ave se destaca por sus largas plumas de la cola. Es uno de los animales que se descubre de forma más habitual en las formaciones del Cretácico inferior, y hay cientos de especímenes en los museos de China. Significa que los investigadores se pueden preguntar sobre la variación dentro de la población, una oportunidad inusual en una especie fósil. Con unos 200 millones de años, este carnívoro Celophysis fue uno de los primeros dinosaurios que vivió en el suroeste de Estados Unidos. Esta especie del Triásico superior del estado de Nuevo México alcanzaba 3 metros de largo, pero solamente pesaba entre 15 y 20 kilos. Este espécimen tiene la cabeza retorcida sobre su columna vertebral, conocido como la pose de la muerte, una postura habitual en dinosaurios fosilizados, que probablemente es el resultado de la contracción de los músculos y ligamentos tras la muerte. Estos huevos pertenecieron a saurópodos, dinosaurios de cuello largo gigantescos que llegaron a ser los mayores animales terrestres que jamás han vivido. Aunque se han descubierto huevos de saurópodos por todo el mundo, desde España y Francia hasta Argentina y Estados Unidos, estos especímenes en particular se encuentran en rocas de China. Los huevos de dinosaurios se suelen encontrar en grupos y se colocaban sobre depresiones en el suelo. Tienen distintas formas y tamaños según la especie, pero los huevos de saurópodos suelen ser redondos y del tamaño de un pomelo. Un cráneo del dinosaurio depredador del Jurásico superior, Allosaurus, sigue incrustado en roca en el Monumento Nacional de Dinosaurios en Utah. El Allosaurus fue un supercarnívoro de su época que sembró el terror por los Estados Unidos hace unos 150 o 155 millones de años. Aquí tenemos al Protoceratops, pariente primitivo del dinosaurio con cuernos Triceratops. Está expuesto en Barcelona como parte de una exhibición de dinosaurios del desierto de Gobi, en Mongolia. El Protoceratops era del tamaño de una oveja y fue una importante presa para el Velociraptor, que era del tamaño de un pavo. Se han descubierto los increíbles fósiles de ambos combatiendo encarnizadamente. Aquí tenemos a los trabajadores colocando los toques finales en una reconstrucción anatómicamente precisa y de tamaño real de un esqueleto de Spinosaurus.
creado a partir de modelos digitales de los huesos fósiles. Las reconstrucciones de Spinosaurus han pasado por distintas etapas a lo largo del tiempo, de ser un animal completamente terrestre, completamente marino o algo más o menos. Esta imagen muestra las placas de la armadura de un fósil muy completo de un anquilosaurio llamado Borealopelta. Las franjas más claras representan tejido flexible entre el duro exterior defensivo del dinosaurio. Este fósil fue descubierto en 2011 en una mina de arenas bituminosas en el estado de Alberta, en Canadá. Contiene una grieta debido al impacto de la pala de un tractor. Por suerte fue rescatado antes de sufrir más daños. Luego de varios años y muchas horas de preparación, está expuesto en el Royal Tyrrell Museum. Este cráneo pertenece a un pariente del Triceratops llamado Cosmoceratops. Este dinosaurio ceratopsio del tamaño de un rinoceronte vivió en el continente de Laramidia durante el Cretácico Superior, lo que es actualmente la parte occidental de Norteamérica. Cosmoceratops significa rostro con cuernos ornamentados. La especie tiene 15 cuernos y adornos en el cráneo que probablemente utilizaban para atraer su pareja o luchar contra rivales y no para defenderse contra los depredadores. Es probable que los juegos de pisadas que vemos aquí en Arizona pertenecieran a una madre y una cría de Dilophosaurus, que las dejaron hace 193 millones de años. Supone un registro evocador de la conducta de los dinosaurios en el Jurásico Superior. Estas huellas estrechas de 3 dedos son típicas de dinosaurios terópodos carnívoros. A medida que el viento y la lluvia golpean las capas superficiales de sedimentos, exponen poco a poco los fósiles de dinosaurios que contienen, hechos de un material más resistente. Aquí hay una sección de 60 centímetros de la cola de un hadrosaurio que emerge de la piedra. Uno de los mejores lugares para encontrar fósiles son las Badlands, donde los sedimentos superficiales se erosionan rápidamente. Este molde de Triceratops se encuentra en Canadá. El Triceratops fue el primer dinosaurio conocido que tenía cuernos, descubierto en 1889. Hasta la fecha se han descrito más de 80 especies de ceratopsianos, la gran mayoría en el oeste de Norteamérica, y cada año se develan nuevos hallazgos. Aquí hay otro juego de huellas de dinosaurios que atraviesa el Valle de los Dinosaurios en el noreste de Brasil. Aunque los huesos de los dinosaurios develan la anatomía de estos animales extintos, los denominados icnofósiles como huellas, marcas de dientes, restos de nidos y coprolitos o estiércol aportan pruebas importantes sobre el comportamiento y la vida de estas antiguas especies. Este cráneo de Velociraptor procede de las formaciones del Cretácico inferior del desierto de Gobi en Mongolia. Estos dromiosáuridos saltaron a la fama gracias a la película Parque Jurásico, pero eran mucho más pequeños en la vida real de lo que parece en la película y sus secuelas, alcanzando solamente 48 centímetros de alto y con un peso estimado de 15 kilogramos. El nombre de esta especie, Meilong, se debe a la expresión china que significa dragón dormido profundamente, lo que refleja el hecho de que este impresionante fósil captó un momento raro y pacífico en el comportamiento del dinosaurio. Era un troodóntido que, visto desde abajo, se encuentra en una posición de reposo de las aves modernas, con la cabeza debajo del antebrazo. Las patas y pies están doblados y la cola enroscada en la parte superior. Aquí vemos la gigantesca reconstrucción de un saurópodo titanosaurio instalado en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Este gigante de 37 metros, orgullosamente argentino, es uno de los dinosaurios más grandes que ha vivido jamás. Se describió en el año 2017 y fue llamado Patagotitan majorum, encontrado en la región de Chubut, en la Patagonia Argentina. Este molde de un hadrosaurio crestado, Parasaurolophus, se expone en un museo en Frankfurt, en Alemania. Las fosas nasales y la frente de esta especie se extiende hasta la parte inferior de la cabeza, formando una cresta ósea y hueca de 1,80 m.
Se cree que se utilizaba como una cámara de resonancia, parecida a un instrumento de viento, como un trombón o una trompeta, lo que habría permitido producir vocalizaciones altas que llegaban a largas distancias. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta breve recopilación sobre algunos de los fósiles más importantes, más interesantes que se han encontrado. Indudablemente que hay muchos más y no descarto una segunda parte para este video. Si quieren dejarme en los comentarios algún fósil muy importante y muy interesante que ustedes conozcan, con todo gusto háganlo, que serán tenidos en cuenta. Un abrazo muy grande para todos ustedes.